Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de el rol de que hace un director de proyectos. Entonces, pues bueno, ¿qué ventajas aporta el PMI en este asunto de la certificación? Pues bueno, el Project Management Institute es vamos a decir, la sociedad número 1 que ostenta la acreditación de dirección de proyectos. Pues bueno, pues las ventajas pues están claras. Pues hay un tema de prestigio, reconocimiento, posicionamiento, conocimiento, se habla un idioma común, tenemos unas metodologías de trabajo, pautas. ¿Y eso en qué se traduce? Pues bueno, pues en más ofertas, en mejores ofertas, en ampliar sectores, beneficios, rendimientos, en tiempo y bueno, ¿qué más? Pues a partir de eso, pues además de eso, pues bueno, tenemos un código ético que es, bueno, es bastante, que hay que seguirlo. Evitamos los conflictos de intereses y bueno, pues eso es lo que nos diferencia un poco del resto. Entonces, ¿un proyecto qué es? Un proyecto es, tal como ya viene, esta palabra ya existía en latín, y yo prefiero casi quedarme con la definición que pone el propio PMI, que pone en inglés, es un proyecto temporal que tiene un principio y un final en tiempo, en el cual se define un alcance y unos recursos. Un proyecto es único y porque no, si no sería una operación. Es decir, lo que es rutina, que se repite varias veces, no es un proyecto. Los proyectos son únicos. Eso es lo que es teóricamente la definición de un proyecto. Entonces, bueno, con esta definición y con esto que hemos visto, ¿un proyecto qué puede ser? Pues un proyecto puede ser, por ejemplo, pues una refinería. Esto, por ejemplo, es a lo que me he dedicado yo, a hacer refinería. Pero puede ser también pues, una herramienta informática, la implantación, en una organización bancaria, en un hospital, donde sea. La creación y la implantación de una nueva ley por un bufete de abogados o por un gobierno, es decir, todo eso es un proyecto, son proyectos legislativos, pero no dejan de ser proyectos. La investigación de una nueva vacuna, expandir una empresa a nuevos mercados y nuevos productos, es un proyecto, la creación de un disco de música, un equipo de fútbol, es un proyecto. Bueno, esto lo que os quiero ver es que veáis es que un proyecto puede ser muchas cosas. Es decir, hay que, digamos, quitarlo de lo que es el ámbito ingenieril, que era el típicamente, pues que había hace como 10, 15, 20 años de dirección de proyectos. Nosotros aquí en el Capítulo Madrid tenemos abogados que son directores de proyecto, economistas que son directores de proyecto, médicos y doctores que son directores de proyecto, gente que está certificada nada más y que es director de proyecto, es decir, aparte de los típicos ingenieros, bueno, pues ya de todo tipo, de minas, industriales, de IT, de lo que sea. Entonces, la figura del director de proyectos. La figura del director de proyectos es fundamental porque es el que marca la pauta y el que tiene la batuta de cómo se tiene que desarrollar el proyecto. Para ello es fundamental que el director de proyecto tenga una metodología, es decir, lo que no puede es cada día que se levante de la cama, al día ir a trabajar y hacer las cosas de una manera distinta. Eso es directamente vas al fracaso. Es decir, tienes que ir con una metodología y bueno, pues que esa metodología pues esté contrastada, que esté reconocida, que esté acreditada. Entonces, pues bueno, ¿qué tiene que tener un perfil de un director de proyectos? Pues tiene que tener primero pues un aspecto técnico. Y cuando digo aspecto técnico no quiere decir que sea ingeniero, sino un abogado pues tiene la tecnicidad de lo que son las leyes, el derecho romano, el derecho constitucional, lo que se haga en cada país. ¿Entendéis? Que no, es decir, con técnico no es que tenga que ser matemático, sino que tenga que tener la técnica de su profesión. Tiene que tener habilidades directivas y también de gestión. Entonces, pues bueno, ¿dónde conseguimos todo esto? Bueno, pues normalmente las capacidades técnicas las tenemos en las universidades. Uno se capacita
en la universidad correspondiente y estudia, pues bueno, una carrera donde le dicen, pues bueno, unas normas, unas técnicas y unos estudios que tiene que saber para ser abogado, para ser economista, médico, ingeniero o lo que sea. Tiene que tener también pues unas capacidades directivas. Bueno, ¿dónde se estudia esto? Pues, bueno, normalmente, todo esto es normalmente, porque la dirección de proyectos no es una ciencia exacta. Y hay gente, pues bueno, que no tiene títulos universitarios y son directores y bueno, y tiene habilidades técnicas. Pues en esto pasa igual. En las directivas, pues bueno, pues es lo que se estudia más o menos en las business school, cuando se estudia un programa de desarrollo de directivos, cuando se estudia un MBA, y nos quedaría la tercera pata, que es de la que vamos a hablar hoy, que es la gestión de proyectos. Y la gestión de proyectos normalmente se adquiere acreditándose en dirección de proyectos, en Project Management. Ahí os dejo tres de las grandes, digamos, acreditaciones que hay a nivel mundial de dirección de proyectos. Está Prise2, que es una que se utiliza mucho en el ámbito sajón, en UK y en todos los países de influencia británica. El IZMA, que tiene mucha influencia europea, y la número 1, que está en todo el mundo y cada vez tiene más certificados, es el Project Management Institute, el PMI. Esas son las tres que a nivel mundial las que se manejan. Obviamente vamos a hablar de la que yo tengo, que es la del PMI. Luego, esto es una reflexión que para que tengáis en cuenta de que en las mejores business school a nivel mundial se están incorporando módulos de dirección de proyectos. ¿Y eso por qué? Os lo preguntaréis. Dice, porque las grandes business school a nivel mundial se están dando cuenta que para ser un buen ejecutivo o un directivo se tiene que tener una serie de habilidades de proyecto para comunicarse con equipos, lo que se llama los soft skills. Y bueno, preguntaréis, ¿el equipo? ¿Qué es eso del equipo? Bueno, pues habrá gente que el equipo lo asimile a esto, ¿no? Un equipo, creo que este era de rugby, todos iguales, más o menos todos de la misma año, todos con la misma camiseta y bueno, más o menos todos del mismo pelaje. Yo os puedo decir que esto es los equipos que yo manejo hoy en día. Eso yo puedo tener gente de 5, 7, 10 países distintos. Tengo gente que tiene pues recién licenciada, 25 años escasos, tengo gente con 70 años trabajando conmigo y tengo que mezclarlos a todos. Tengo que conseguir que eso se lleve bien, que haya grasa, que haya aceite entre todos y que no chirríe. Otra de las cosas que, por ejemplo, un director de proyectos tiene que tener muy en cuenta es los equipos. Yo puedo tener equipos, de hecho los tengo en 3 países. Tengo un equipo en Japón, tengo un equipo en Bélgica, tengo un equipo en España. Y tengo oficinas, tengo 7 oficinas. En España tengo 2, una en Madrid, otra en Bilbao, 2 en Madrid, disculpar, y bueno, pues son distintos equipos, es decir, parte del equipo lo tengo está en una oficina, parte en otro, parte en un país y parte en otro. Para que os hagáis unas ideas, pues bueno, pues los equipos pueden ser incluso de hasta empresas distintas. Os voy, por ejemplo, un ejemplo real que ha pasado hace un par de años. ¿Veis estas 2 empresas? Seguro que las reconocéis todos. Una es Toyota y otra es BMW. Enemigos acérrimos a nivel mundial. Pues os vais a sorprender con esta foto. Los que están a la izquierda, el que le está dando la mano al que está al cuarto, uno es el presidente de Toyota y otro es el presidente de BMW. Estos señores que eran enemigos acérrimos se unieron para dirigir un proyecto, para crear, y entonces crearon la estrategia de, en vez de luchar entre ellos para crear un nicho de mercado, lo que hicieron fue juntarse. Y si no se juntaron a ellos, sino juntaron a ellos y a todos sus suministradores. A todas estas empresas que veis que os estoy poniendo ahí, pues cogieron y las juntaron. Eran suministradores y entonces, en vez de hacerse la guerra con suministros exclusivos para una sola marca, consiguieron
que todos ellos formasen parte del equipo y los integraron en el proyecto que tenían común, con lo cual, a nivel de costes, a crear una economía de escala, pues el proyecto en sí que crearon pues fue un éxito. Entonces, ¿qué responsabilidades tiene que tener un director de proyecto? Pues bueno, desde luego tiene que tener directivas, responsabilidades directivas. Él es el que está al mando y es el que tiene que dirigir el equipo. Tiene unas responsabilidades legales, tiene unas responsabilidades éticas, medioambientales. Entonces, ¿qué hace un director de proyecto? Pues el director de proyecto gestiona el proyecto en sí. Y entonces, pues los directores de proyecto que están acreditados como PMP, pues utilizan una metodología que es la metodología del PMI, que ya está contrastada y la cual es la que os vamos a explicar ahora. Y todo esto está recogido en lo que es la metodología del PMI, en el libro PMBOK, Book, que seguro que alguno de vosotros ya lo conoceréis. Entonces, la metodología del PMI, ¿qué dice? Dice que hay 5 fases de un proyecto. Hay una primera fase de un inicio, luego una planificación, una ejecución, un control y un cierre. Y esto es como si fuese una matriz, un eje. En uno de los ejes vamos a situar, me da igual, las X o las Y, me da igual. Estas 5 fases: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Ahí veis que hay una retroalimentación desde la parte de control a la planificación, porque es, si el control sale mal, se tiene que volver a replanificar, se tiene que volver a reejecutar, se tiene que volver a recontrolar. Y cuando ya se recontrola y se acepta, se cierra. Por eso hay una línea discontinua entre la fase de control y planificación. Y estas son las, en el tiempo, donde interviene cada fase. Pues obviamente, pues esos son las líneas de trabajo que hay según en las fases que estemos y con el tiempo que estemos. Obviamente, los inicios de proceso de inicio están al principio, planificación, vamos a decir que están al 25%, ejecución prácticamente pues entre el 40 y el 60-70%, cierre, vamos a decir que está entre el 30% y 70%, y, perdón, control entre el 30% y el 70%, y cierre, pues prácticamente del 80% hasta el final, ¿vale? Y luego, os había comentado que esto era como una matriz. En una parte de la matriz estaba inicio, planificación, ejecución, control y cierre, y en el otro parte de la matriz, en el otro eje, está esto, que es alcance, tiempo, coste, calidad, comunicaciones, riesgos, recursos humanos, compras, procurement, stakeholders y la integración. Entonces, si juntamos estos 11 áreas de conocimiento con las 5 áreas de fases de un proyecto, entonces lo que obtenemos es lo siguiente, que es la matriz de la metodología del PMI. Aquí te dice, aquí tengo solamente la de integración, la de alcance y la de tiempo. Tengo otras con más adelante, porque no cabía toda una para que tuviese un tamaño adecuado para que lo pudieseis ver. Te pone lo que hay que hacer al principio en cada área de conocimiento, lo que hay que planificar, cuándo hay que ejecutarlo, cuándo hay que controlarlo y cuándo hay que cerrarlo. Como podéis ver, hay cosas ahí que, bueno, pues no hay que hacerlo todo al principio, no hay que hacerlo todo cuando se planifica, no hay que hacerlo todo cuando se procesa, ni cuando se controla, ni cuando se cierra. Pero cada cosa tiene un orden, ¿vale? Ahí veis un poco lo mismo con el coste, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones. Es decir, cada cosa, esos son cosas que hay que hacer en cada tiempo del proyecto, dependiendo en la área que estemos. Con respecto a los riesgos, eso es lo que hay que hacer, con respecto a las compras y con respecto a los stakeholders, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poco y os voy a hacer unas pautas de lo que hay que hacer, por ejemplo, en la fase de iniciación. En la fase de iniciación, pues bueno, la metodología del PMI dice, selecciona el director del proyecto. Hay que determinar la cultura de la compañía y los sistemas existentes. Recolectar los procesos. Dividir los procesos en grandes fases. Aquí el proyecto es el principio y las estimaciones se hacen más o menos
alrededor de un 20-30%. Bueno, pues esto voy a necesitar 7 ingenieros, esto más o menos voy a necesitar entre 5 y 4 economistas, esto voy a necesitar entre 3 y 4 soldadores, para montar este vacuna pues voy a necesitar entre 5 y 7 investigadores, en orden de magnitud, ¿vale? Con la planificación hay que hacer esto que os pone ahí. Y la planificación tiene una cosa que hay que hacerlo en este orden, hay que hacerlo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en esas 4 columnas que quise ponerlo todo en la misma slide para que lo veáis todo en una sola slide, cada etapa. La planificación es la única que tiene orden. Es decir, no podemos, por ejemplo, desarrollar el presupuesto si no hemos desarrollado la ruta crítica antes. Y la ruta crítica no la podemos desarrollar si no hemos estimado el tiempo y costo antes. El tiempo y costo no lo podemos estimar si, por ejemplo, el segundo, no hemos determinado los requisitos detallados. Es decir, eso tiene que hacerse por ese orden, ¿vale? En la fase de ejecución, pues tenemos esas tareas, tareas que tenemos ahí, ejecutar el trabajo de acuerdo con el plan de dirección de proyecto, producir los entregables, recopilar los datos, solicitar cambios, implementar únicamente los cambios aprobados, la mejora continua, seguir los procesos, determinar si los procesos son correctos, realizar auditorías de calidad, adquirir el equipo final, dirigir a las personas. Bueno, ya lo veis ahí, eso es digamos, las tareas fundamentales que hace un director de proyecto con su equipo en la fase de ejecución. En la fase de seguimiento y control, pues ¿qué hacemos? Pues bueno, tomamos acciones para controlar el proyecto, medimos el desempeño, analizamos y evaluamos el desempeño, determinamos si las variaciones requieren una acción correctiva, influimos en los factores que ocasionan los cambios, solicitamos cambios, se realiza el control integrado de cambios, se aprueba o se rechaza los cambios. Sigo más, me salto alguno. Por ejemplo, dar seguimiento o complemento de los interesados, gestionar la configuración, crear proyecciones, realizar el control de calidad, gestionar las reservas y controlar las adquisiciones o las compras. Y por último, en cierre. ¿Qué hacemos en el cierre? Pues bueno, en el cierre hay que hacer poquitas cosas, pero no dejan de ser importantes. De hecho, yo considero la fase de cierre como la más problemática y la más difícil de hacer. Recuerdo un día que, bueno, el director del proyecto me llamó, oye, Fernando, vamos a cerrar el proyecto con un refinero, era un refinero español, de un proyecto de una unidad de coque, más o menos eran 450 millones de la inversión, y dije, bueno, me asignaron como 3 semanas para cerrar el proyecto. Lo cerramos en 9 meses. Es decir, cerrar los proyectos es difícil. Es lo más difícil. Conseguir todas las cláusulas, conseguir todo lo que pone ahí es muy, muy, muy difícil. Hay que tener muchísima paciencia y ser un auténtico experto para poder cerrar un contrato en condiciones, por lo menos en el sector del oil and gas en el que estoy yo. Entonces, pues bueno, pues en la fase de cierre, pues confirmamos que el trabajo está hecho de acuerdo con los requisitos, completamos que el cierre de las adquisiciones, obtenemos la aceptación final del producto, completamos el cierre financiero, entregamos el producto entregado, solicitamos la retroalimentación del cliente sobre el proyecto, completamos el informe final de desempeño, archivamos los registros, eso es muy importante, recopilar las acciones aprendidas finales y actualizar la base de conocimientos. Eso es lo que hay que hacer, lo que hace un director de proyecto en una fase de cierre. Y bueno, decís, os preguntáis que, bueno, después de todo esto, ya puede fallar, ya esto es la bomba, ¿no? Esto ya vamos directamente a que nuestro jefe o director nos dé la medalla. Pues lamentablemente no es así. La metodología de dirección de proyectos no es una ciencia exacta. Así que, pues bueno, a pesar de todo esto que os estoy contando, el éxito depende de muchísimos factores, de muchísimas personas y sobre todo de muchísimo desempeño.
Toda la metodología completa, hay un módulo completo en el máster de dirección de proyectos que imparte EALDE. Y esto que os acabo de contar yo en prácticamente un cuarto de hora, pues es prácticamente en el módulo pues bueno, yo creo que ocupa un par de meses y se prepara también para la acreditación de Project Management Professional, la PMP. Aquí os pongo los requisitos mínimos que pide el PMI a todo potencial examinador para poder examinarse de la acreditación PMP, que es o 3 años de carrera, o que es un diploma, o un bachelor de 4 años, que supongo que es la inmensa mayoría de lo que vosotros disponéis, y un mínimo de 4.500 horas. Eso son prácticamente, anda entre 3 y 4 años, más o menos 4 años de trabajo. ¿Hace falta, la pregunta más común, ¿hace falta ser director de proyecto? No. Entonces, la acreditación de PMP la tendrían solamente los directores de proyecto. La acreditación PMP puede tener muchísima gente que participa en los proyectos. Por ejemplo, un planificador, un ingeniero de proyecto, un ingeniero de desarrollo de un producto. Es decir, gente que trabaja en departamentos, en el departamento de compras, en el departamento de recursos humanos. Es decir, lo que te pide es que estés 4.500 horas en trabajos que estén en dirección de proyectos. Y aparte, luego te piden 35, ves la última columna, 35 horas de educación en dirección de proyectos. ¿Y eso no se consigue? Pues el máster. Máster, obviamente, sobrepasa las 35 horas que pide el PMP. El PMI, disculpad. El máster son 300 o 400, 500 horas, las que sean, y en lo que es en dirección de proyectos se da un módulo completo del PMI, con lo cual cumple con creces las 35 horas. Y bueno, el tema de la acreditación, de cómo está a nivel mundial. Yo os voy a dar unos datos a nivel nacional, aquí en España, y otros a nivel mundial. Más o menos a nivel mundial, pues ya hay cerca de 1 millón de personas como acreditadas de PMP. La gran mayoría, pues bueno, está en Estados Unidos, la cuarta parte, y luego, pues bueno, Canadá por toda la influencia que tiene Estados Unidos, y luego, pues bueno, España anda por ahí, veis que también hay muchos países de Sudamérica, México aparece entre los top de 25, Colombia, Perú, bueno, hay unos cuantos, Brasil, hay unos cuantos que están por ahí, bueno, a nivel que están destacados. Es una acreditación en alza, es una acreditación de reconocido prestigio y es una acreditación internacional. Y bueno, hasta aquí hoy ya, pues ahora abriremos un tiempecillo, 10 minutos, un cuarto de hora, 20 tal. Si queréis ir gestionando, teniendo preguntas, ir enviándonoslas y las iremos respondiendo. Muchas gracias por tus explicaciones, Fernando. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Mientras se animan a trasladarnos esas preguntas, les recordamos que el webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en su correo electrónico. Y les recordamos que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta y cuyo comienzo es en el próximo mes de marzo. Los programas que más encajan con esta presentación son el máster en dirección de proyectos y el MBA con especialidad en dirección de proyectos. Parece que llegan ya algunas preguntas. Edgar Karime Díaz Correa nos pregunta: buenas tardes, quiero saber si una vez finalizado el webinar tenemos acceso al material del curso. Bueno, si Edgar, perdona, ya te has matriculado, una vez que comience el máster en estas fechas, en las fechas que se te han indicado, ya podrás ir accediendo a ese material. Y Marta León, bueno, pregunta que si les compartiremos la presentación.
recibirán la grabación del webinar posteriormente en su correo electrónico como había indicado. Bueno, llegan algunas otras preguntas. ¿Qué tal, Edinson? José me pregunta ¿cómo se relaciona la metodología de dirección de proyectos PMI con el paradigma BIM? Bueno, el paradigma BIM está saliendo ahora, está un poco en el tema del boom aquí, por lo menos en Europa. Y bueno, pues de momento le está costando entrar en Europa. Pero bueno, se está muy enfocado al tema de arquitectura. A nivel de ingeniería, no digo que no se utilice, nosotros utilizamos otro tipo de sistema 3D, donde vemos todo tipo de interferencias y progreso. Pero bueno, la metodología BIM es una herramienta más. Es decir, de hecho, dentro de menos de un mes, vamos a tener el capítulo de Madrid un congreso y que es sobre los proyectos en la construcción y vamos a tener muchísimas conferencias con el tema de BIM. Es complementario, ¿vale? No es nada excluyente, ni con uno, no es que se lleve mal una con la otra. Normalmente el BIM lo entiendo como un software y es una herramienta de trabajo. Y el PMI es la metodología para aplicar en los proyectos. ¿Cuándo sale? Marta León me pregunta que cuándo sale el próximo PM Book. Yo creo que sale este verano y creo que los primeros exámenes para cambiar de PMP se van a hacer a partir de enero. Miguel Aguilar me pregunta cuál es el proceso para presentarse al examen del CAPM y cuáles son los requisitos. El CAPM, digamos que es la acreditación del PMI para la gente que no tiene esos 4 o 5 años de experiencia y que no tiene entonces, pues hay una acreditación que es más junior, digamos, es como, vamos a decir, como de recién licenciado, y los requisitos que te pide es la titulación, no te pide experiencia. Y el examen, en vez de ser 200 preguntas y 4 horas, es 150 preguntas, 3 horas. Si te coges a través de la web pmi.org, donde ponga acreditar, pones CAPM y hay un handbook. Hay un handbook que es un PDF, te lo puedes bajar, es de acceso libre, y ahí tienes la información, son como 10 o 15 hojas, te dice todo el proceso para poder aplicar tanto a PMP como a CAPM. A ver, Adriana, ¿cuál ha sido el resultado de los directores de proyecto en cultura e investigación en América Latina, específicamente en México? Pues no lo sé. Si eso, Adriana, hazme la pregunta un poco más específica, dame algún más dato. Con esto no te puedo dar ningún resultado. Desconozco. Nunca he estado en México, a pesar de que tiene mucha refinería. Nunca he estado en México y desconozco el tema, cómo está en el tema de cultura e investigación, el PMI en México. Pero lo que sí sé es que hay capítulos. Hay capítulos creo que hay 4 o 5 capítulos por lo menos en México. Todas las ciudades tienen su capítulo. Hola, ¿qué tal? En el MA también tenemos la certificación PMI. La certificación PMI es un examen, Juan Antonio, que es individual. Es decir, no es por dar, cuando acabas el MBA te dan la titulación. La titulación del PMP te la da el PMI y eso tienes que pasar el examen. Y el examen es individual. Son 4, con los requisitos que puse antes, son 4 horas y 200 preguntas tipo test. ¿Qué más tenemos por ahí abajo? A ver más preguntas que nos están entrando. Lo mejor que se puede hacer es tener la certificación del país en el que vives y trabajas. Bosco, pues bueno, tú la acreditación es a nivel mundial. Lo que te vale, lo bueno del PMI y la acreditación PMP, que es el mismo examen a nivel mundial. Tú si lo haces en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en España, en Estados Unidos, el examen es el mismo. Y es una acreditación universal. Es decir, el título que tengo yo es el mismo que puedas tener tú
o el mismo que tienen los 250.000 que están en Estados Unidos o 40.000 que están en Canadá. Es un título único y el examen es único para todo el mundo. No se hacen exámenes específicos por países. Es un examen, por eso es lo bueno y el valor añadido, que tú hablas el mismo idioma y tienes la misma acreditación que cualquier otro PMP a nivel mundial. No, en ese aspecto no hay diferenciaciones. ¿Cómo se comprueba la experiencia en la dirección de proyectos para el PMI? Nos pregunta Martín Ortega. Bueno, hay que hacer una aplicación, hay que aplicar en la propia página del pmi.org, aplicas, entras ahí en la página, creo que está a la derecha, buscas PMP, aplicas y te hace la aplicación, no se hace en 5 minutos, se tarda un par de horas como mínimo. Hay que llevarte, puedes hacerlo en varios tiempos, Y entonces tú aplicas y vas metiendo en un formato que te da la propia página, vas metiendo tu experiencia. Y bueno, pues que sepáis que la experiencia uno pone la que quiera y es susceptible de ser auditada. Si es auditada, pues entonces te piden teléfonos, te piden contactos, te piden que envíes a una dirección de correo, pues los que escanees los títulos y ese tipo de cosas. Más o menos creo que se audita uno de cada 10, de cada 15, se revisan todas y bueno, aleatoriamente unas son auditadas y otras no. Alan nos pregunta, ¿qué nos garantiza el éxito de un proyecto? Sinceramente, Alan, nada. No hay nada que garantice el éxito de un proyecto. Lo que pasa es que tú te mueves en unos ratios, Si yo tengo un buen presupuesto, si yo tengo una buena metodología, si tengo un buen equipo, si tengo un buen liderazgo de dirección de proyectos, pues me moveré en una horquilla de éxito de cercano, pues a lo mejor del 70 al 90%. Si tengo un equipo que es como el ejército de Pancho Villa, que un día digo una cosa, que no tengo una metodología, que voy cambiando, que no encuentro nada, pues me moveré en una horquilla de éxito pues entre el 0 al 20%. Es eso. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Arriba. Bueno, ¿alguna pregunta más que tenemos por aquí? A ver, Edison dice, o sea, que la certificación del MBA solo sirve como requisito para el PMI. No. La certificación del MBA es la del MBA y la certificación del PMI es el PMI. ¿Cómo entra a competir un profesional que tiene MBA pero no acreditado por PMI? No, el MBA no lo acredita el PMI, el MBA lo acredita en la Business School. Y el PMP, que es la acreditación, que es el Project Management Professional, lo acredita el PMI, que es la institución, que es el Project Management Institute. Son dos cosas que están separadas, son dos instituciones separadas. ¿Qué pasa? Que en muchos MBAs ahora pues se están dando un módulo en Project Management. ¿Por qué? Por lo que os expliqué antes. Porque es la única manera que un gerente, un directivo, un CEO, un alto miembro de un consejo de administración sepa cómo funciona la empresa, qué metodologías hay que aplicar, cómo funcionan los proyectos, y todo cómo se interrelaciona unos departamentos con otros, departamento de compras, con departamento de recursos humanos, con departamentos de ingeniería, con departamentos de planificación, con departamentos de costes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Vamos a ver. Hansel me pregunta, hola, una pregunta de los ingresados de su maestría, ¿qué porcentaje se ha hecho PMP? Pues altísimo, altísimo. Prácticamente, bueno, obviamente no todos, pero bueno, no sé. Yo creo que Hansel más del 70-80% tranquilamente, ¿vale? Y bueno, ¿alguna pregunta más que nos haya quedado por ahí? A ver, aquí Martín Salas me pregunta, ¿la sexta edición todavía estará vigente todo el año al momento de rendir el examen?
Yo creo que sí, que eso es una cosa que, bueno, el PMI lo tiene, tenía que haberla lanzado, todavía no lo lanzó. Y yo lo último que sé es que la nueva edición, la sexta edición, en lo que es el PMBOK, creo que lo saca en agosto. Y los exámenes serán, los primeros de la sexta edición serán en enero del 18. Esas son las últimas proyecciones que tiene el PMI. Es decir, tú te examinas ahora con estudiando la quinta edición y tienes todo este año, que hay tiempo más que de sobra, para sacarte la acreditación y con garantías de éxito. A partir de enero del 2018 cambia un poco, no cambia mucho, pero algo cambia, muy poco, ya es la sexta edición. De todas maneras, eso ha pasado siempre que se cambia una edición a otra, siempre hay gente que le toca el medio. Pues bueno, pues lo que hay que hacer es el último mes, es ya si te examinas con la nueva edición, pues simplemente estudiar los 3, 4, 5 cambios que hay en los procesos que te marca la nueva edición. No suelen ser cambios muy de la noche a la mañana, ¿eh? Ya te digo, Martín, que suelen ser, bueno, pequeños cambios, no suelen ser grandes novedades. Es poco a poco, no, la metodología del PMI no cambia de la noche a la mañana de una edición a otra. Bueno, pues yo creo que no tenemos más preguntas por ahí. Bueno, esperamos a ver si alguien más se anima a trasladarnos alguna pregunta. Mientras tanto, recordamos eso, que este webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en su correo electrónico, que la próxima convocatoria de másters de ALDE, que cuentan con, como ya apuntaba Fernando, con algunos módulos que preparan para la certificación PMP, está abierta, esa convocatoria, y cuyo comienzo es en el próximo mes de marzo. Bueno, y aquí Alexander, por ejemplo, nos pregunta que le gustaría saber el costo que tiene el curso. Bueno, pues esto va a depender, Alexander, del programa. Por un lado, tienen un coste diferente el MBA en especialidad en dirección de proyectos y el máster en dirección de proyectos, y además este coste pues varía en función del perfil de los candidatos, ya que pueden acceder a becas. Por este motivo les recomendamos que si están interesados escriban a admisión@ealde.es y ahí les informarán mucho mejor y más detalladamente. No sé si hay alguna más última hora. Bueno, esperamos a ver. Ya está, Martín. Pablo preguntaba por ahí, a ver, Pablo Guerrero, buenas tardes. ¿Se puede hacer la prueba de acreditación sin tomar el curso? ¿Poder? Sí. Es decir, ¿puedes conducir un coche sin carnet de conducir? Sí, Pablo, lo puedes conducir. Hombre, lo ideal es dar unas clases antes, ¿no? Te puedo garantizar que tienes, ahí sí que te lo garantizo, tienes el 0% de posibilidades de aprobar. ¿Es necesario aplicar todas las prácticas recopiladas en gestión de proyectos? ¿Es necesario aplicar todas las prácticas recopiladas en gestión de proyectos o simplemente en el desarrollo de un proyecto uno aplica las que considere convenientes? A ver, David, no, hay que aplicarlas todas. Es igual que si... estos son todos los ingredientes. Es decir, tú cuando haces una receta, ¿qué pasa si le pones la mitad de los ingredientes a la receta? Pues te quedas cojo. Es decir, si no le echas sal, pues a la carne se queda sosa. Si quieres hacer, no sé, una carne con champiñones y no le echas champiñones, pues se queda solo la carne. Es decir, en los proyectos hay que aplicarlos, para que salgan bien hay que aplicar todas las... para que salgan toda la metodología. No puede ser, esto me conviene, aplico parcialmente la metodología del PMI y esto no me conviene, pues no me aplica. Normalmente te van a aplicar todos los procesos de la metodología del PMI. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, así que damos por finalizado este webinar. Esperamos que haya sido de vuestro interés y para cualquier duda, comentario o sugerencia,
Recuerden que pueden escribir a admisión@ealde.es o contactarnos por redes sociales. Bueno, yo me despido, pues muchísimas gracias a todos vosotros, buenos días, buenas tardes, buenas noches.